Después de organizar 2 mundiales consecutivos en Europa ya no había excusas. Para 1962, la Copa tenía que regresar sí o sí al continente americano. Si bien Alemania había mostrado un interés inicial, la FIFA rápidamente descartó esta opción. Ante el temor de volver a sufrir otro boicot masivo, la Copa tenía que regresar a América sí o sí, y no le quedó otra que ceder. Con Uruguay y Brasil ya habiendo organizado los 2 primeros mundiales en el Nuevo Mundo, Argentina era la opción más lógica para ser sede. Así por lo menos lo entendió el entonces presidente de la AFA, Raúl Colombo, quien junto con sus ayudantes se mostraron más que confiados en que serían los elegidos. Y motivos tenían. En aquel momento, el país se encontraba en una situación económica relativamente estable y su infraestructura era de las mejores del continente. Solo otro país mostró interés en organizar el evento, Chile, aunque su candidatura corría en un principio desde atrás. Y así también lo entendía el presidente de la federación, Carlos Dittborn, quien durante varios años viajó a otros países para tratar de convencer a sus dirigentes y conseguir votos. Llegaba la hora de la verdad. El 10 de junio de 1956 se decidiría finalmente quién sería la sede del torneo 6 años después. Colombo, confiado, narró un largo discurso de 2 horas explicando las ventajas en economía e infraestructura, para cerrar con la frase: podemos organizar el mundial mañana mismo, tenemos todo. Un día más tarde, llegaba el turno de Dittborn y la delegación chilena. En solo 15 minutos terminó con su discurso, cerrando con la mítica frase: porque nada tenemos, todo lo haremos. Para sorpresa de los dirigentes argentinos, Chile se impuso en la votación con una más que holgada ventaja, 32 votos contra 10 de sus vecinos trasandinos. Hay muchas teorías explicando el porqué del sorpresivo veredicto final. Se dice que el entusiasmo y emoción de Dittborn en su discurso había sido notable. Además, el dirigente chileno había recitado en 3 idiomas diferentes, a diferencia de Colombo, que solo había hablado en español. Sumado también a lo breve y conciso de su discurso. 15 minutos bastaron más que 2 horas. Ciertamente, este es un caso donde la calidad valió más que la cantidad. Es así entonces como Chile empezó los preparativos para organizar el mundial. En un principio se tenían pensadas 8 sedes a lo largo del país. Tras unos primeros años de entusiasmo y expectativa, llegaría la tragedia. El 22 de mayo de 1960 se produjo el llamado terremoto de Valdivia, el más fuerte registrado en la historia de la humanidad, con 9,5 grados en la escala de Richter. Los números fueron devastadores, dejando alrededor de 2.000 víctimas y una gran cantidad de viviendas destrozadas. Este suceso puso en enorme peligro la organización del mundial, al que solo le restaban 2 años para que se iniciara. A pesar de los rumores de un posible retiro, Chile mantuvo su ilusión hasta el final. Y fue así como continuaron con los preparativos, ahora en un contexto mucho más desolado. De las 8 sedes originalmente planeadas, 4 de ellas, Talca, Concepción, Talcahuano y Valdivia, tuvieron que darse de baja tras el terremoto, dejando solo la mitad de los estadios disponibles. Solo la capital Santiago, Viña del Mar, Arica y Rancagua estarían a disposición, resultando así en el segundo mundial con menor cantidad de estadios en la historia, apenas superado por los 13 en Uruguay 30, pero más allá de todo el esfuerzo que se hiciera, estaba claro que el campeonato ya no iba a ser igual a como se había planeado. Teniendo en cuenta lo desarrollado que ya estaba el fútbol en los 60, claramente iba a ser un torneo mucho más austero en comparación a los de antes. Y para empeorar las cosas, la tragedia volvía a decir presente. Carlos Dittborn, el mayor impulsor de la organización del mundial, falleció víctima de una enfermedad en el páncreas apenas 33 días antes del comienzo del evento. Los homenajes póstumos se harían a lo largo de todo el torneo. Y su mítica frase, porque nada tenemos, todo lo haremos, se convertiría en el eslogan principal de ese mundial. Ahora bien, llegó la hora de hablar sobre las eliminatorias. Tanto Chile como anfitrión y Brasil como campeón defensor tenían su boleto automáticamente asegurado. Empezamos por Europa, donde la mayoría de los grupos consistían de 3 selecciones donde el ganador de cada una clasificaba al mundial. En el grupo 1, tanto Suiza como Suecia se deshicieron de una decepcionante Bélgica, y el empate en puntos obligó a un juego de desempate entre ambas, que resultó en un triunfo de 2-1 en favor de los helvéticos. De esta manera, los suecos, últimos finalistas de su mundial 4 años atrás, se quedaban sin la posibilidad de regresar. El grupo 2 fue otro donde 2 selecciones quedaron igualadas en puntos, en este caso Francia y Bulgaria, por lo que nuevamente se debió jugar un desempate. Para sorpresa de todo el mundo, el modesto equipo búlgaro se impuso por la mínima gracias al gol de Yakimov, logrando así debutar en la competencia. De esta manera los franceses, que habían ganado el bronce en el 58, resultaban eliminados y Fontaine se quedaba sin la posibilidad de seguir sumando goles en su cuenta personal. Mucho menos entretenido resultó el grupo 3, con Alemania Federal arrasando por sobre griegos y norirlandeses. Otra que clasificó con relativa comodidad fue Hungría, por encima de una por entonces débil Países Bajos y de Alemania Oriental. La Unión Soviética siguió demostrando su crecimiento futbolístico, clasificando con puntaje perfecto por detrás de Turquía y Noruega. Los inventores del fútbol tampoco tendrían problemas tras imponerse sobre Portugal y Luxemburgo. La que sí debió sudar más de la cuenta fue Checoslovaquia, quien igualó
igualó en puntos con Escocia y en el desempate se impuso por 4-2 tras un dramático partido que se definió recién en la prórroga. La que tendría un camino más fácil sería Italia, ya que solo debía jugar contra Rumania en un duelo mano a mano, pero estos últimos se retiraron. Con la FIFA una vez más prohibiendo que haya selecciones que se clasifiquen al torneo sin jugar, aparecería nuevamente en escena Israel. El equipo hebreo venía de eliminar en partidos de ida y vuelta tanto a Chipre como a Etiopía, y ahora debía hacerle frente a la Azzurra, que se impuso por 4-2 en su visita a Tel Aviv. Y en la vuelta jugada en Turín no dejaría ninguna duda tras golear por 6-0. Una vez más, y al igual que contra Gales en el 58, Israel se quedaba a las puertas de jugar el torneo. Otra que debió afrontar duelos mano a mano contra equipos de otros continentes sería España. La Furia Roja debía jugar originalmente un ida y vuelta contra Dinamarca, pero como estos se retiraron, avanzaron de manera automática para jugar ante Gales, que también había pasado por walkover tras el retiro de Austria. Los ibéricos vencieron tras un ajustado global de 3-2 y ahora en la ronda final debían verse las caras con un viejo conocido, Marruecos. Los Leones del Atlas venían de hacer una gran campaña en sus eliminatorias africanas, eliminando en duelos de ida y vuelta a Túnez y Ghana respectivamente, para así llegar a la ronda definitiva. Tanto en Casablanca como en Madrid, el equipo español resultó ganador, clasificando al Mundial y dejándolo una vez más sin ningún representante africano. En Asia, por su parte, Corea del Sur había derrotado con un global de 4-1 a Japón y ahora debía también verse las caras con un representante europeo. En este caso Yugoslavia, que venía de eliminar a Polonia y que contra los coreanos no tendrían ningún inconveniente, venciendo tras un 8-2 global. Una vez más, el Mundial se quedaba sin equipos de Asia y África. Para estas alturas, en ambos continentes estaban lógicamente disgustados con la FIFA, viendo las enormes desventajas que tenían en cuanto a plazas en comparación a Europa y América. Y hablando de esta última, con tanto Chile como Brasil ya clasificados, las eliminatorias de Conmebol serían incluso más cortas que 4 años antes. 7 equipos se jugarían 3 plazas. En una decisión sumamente extraña, se decidió que solo 6 jugaran por las mismas, mientras que la selección restante, que resultó ser Paraguay, sería enviada a una repesca automática con el ganador de Norteamérica. Las otras 6 serían emparejadas en duelos de ida y vuelta donde el ganador clasificaba al Mundial. Argentina jugó con Ecuador y se impuso fácilmente con un global de 11-3. Uruguay, en cambio, tuvo más inconvenientes ante una Bolivia que no le hizo fácil la tarea, aunque finalmente la serie quedó 3-2 en favor de los charrúas. En un duelo inédito, Colombia se enfrentaba a Perú. La blanquirroja era la favorita en la previa, pero los cafeteros estaban dispuestos a dar el batacazo. Y tras ganar por la mínima en Bogotá, conseguirían un histórico empate de 1-1 en Lima. De esta manera, Colombia jugaba su primer mundial. ¿Y qué hay de Paraguay? Bueno, primero debía sentarse y esperar a ver qué pasaba en el norte. Allí, las eliminatorias se dividieron en 3 zonas. En la norteamericana, México se impuso sobre Estados Unidos. En la centroamericana, Costa Rica venció a Honduras tras un desempate. Y en el Caribe, las Antillas neerlandesas le ganaron el duelo mano a mano a la Guyana neerlandesa, nombre que llevaba Surinam antes de su independencia. Los 3 ganadores de cada zona jugaron un triangular para decidir quién sería el ganador de la región. Este sería México, tras sacarle un punto de ventaja a los centroamericanos y 2 a los caribeños. A pesar de esto, el Tri todavía no había clasificado, ya que le faltaba otro duelo de ida y vuelta ante la representante sudamericana que todavía no había jugado partidos, Paraguay. Sin grandes exigencias previas, la albirroja llegaba cómoda de cara a su juego contra los aztecas, que llegaban mucho más cansados tras lo que había sido una larga eliminatoria. En el Olímpico Universitario, México ganó el primer duelo por la mínima tras el gol de Reyes, y ahora debía defender esa corta ventaja en Asunción, cosa que lograrían, ya que a pesar de los numerosos intentos guaraníes en tratar de anotar, el resultado no se modificaría, y la igualdad sin goles le daba la serie ganada al Tri, que lograba la hazaña de eliminar a sus rivales sudamericanos en un estadio siempre muy difícil como lo es el Defensores del Chaco. De esta manera quedaban conformados los 16 participantes, siendo uno de los mundiales con mayor promedio de representantes americanos, un total de 6. Estos serían Chile como organizador, Brasil como vigente campeón, Argentina, Uruguay, la debutante Colombia y México. Mientras que los 10 clasificados de Europa fueron Alemania Federal, Bulgaria que también debutaba, Checoslovaquia, España, Hungría, Inglaterra, Italia, Suiza, la Unión Soviética y Yugoslavia. Este mundial además sería el primero en contar con su propia canción oficial, algo que se convertiría en tradición hasta nuestros días. El tema se llamó El Rock del Mundial, de la banda chilena Los Ramblers, y en mi opinión fue una de las mejores canciones
canciones en la historia de los mundiales, con una melodía muy activa, al estilo de Elvis Presley, que era tan popular en aquella época, y con una letra que hablaba acerca del entusiasmo y orgullo de Chile en organizar el torneo. Al haber solo 4 sedes, se les asignó a cada una su respectivo grupo mundialista. Esto implicaba que los 6 partidos sean siempre en la misma ciudad. Esto era algo bastante beneficioso y cómodo para las selecciones, ya que se ahorraban de hacer cualquier tipo de viajes hasta los cuartos de final. Aunque también en el lado negativo, implicaba un mayor desgaste del terreno de juego. Esto no sería de tanta preocupación en los estadios de Santiago y Viña del Mar, que contaban con la mejor infraestructura, pero que sí afectaba en mayor medida a las sedes de Arica y Rancagua, cuyos estadios tenían menos recursos a disposición en comparación a los otros dos. Empezamos así con el repaso de los grupos. El primero se disputó en el estadio Carlos Dittborn de la ciudad de Arica, al extremo norte del país, en la frontera con Perú. Las escuadras asignadas a esta zona fueron Yugoslavia, la Unión Soviética, Uruguay y la debutante Colombia, siendo el primer juego el duelo de sudamericanos. Esta sería hasta la fecha la última ocasión donde 2 selecciones de Conmebol se enfrentarían en una fase de grupos de un mundial. El equipo colombiano, en su primera presentación, buscaba sorprender y grande fue el entusiasmo cuando a los 19 minutos tuvieron un penal a favor que Francisco Zuluaga cambió por gol. Sin embargo, la celeste hizo valer su experiencia y de a poco fue inclinando la situación a su favor. Tras irse en desventaja a las duchas, en el complemento lograron dar vuelta al asunto con los goles de Sacía y Cubilla. El 2-1 final le daba 2 puntos al conjunto uruguayo. Al día siguiente le tocaba a los europeos, en un partido que a simple vista parecía intrascendente, pero que contaba con un trasfondo importante. Desde los años 50, yugoslavos y soviéticos forjarían una intensa rivalidad que sobrepasaba lo futbolístico. Ambos eran 2 países muy influyentes en el llamado bloque del Este, y las diferencias políticas en su momento entre Tito y Stalin provocó que las relaciones entre ambas naciones sea muy fría y distante. Aquel partido era más que 2 puntos para ambas, y el resultado sería el de una auténtica carnicería. Tanto soviéticos como balcánicos se pegaron brusca y deslealmente. Pero de todas las patadas, hubo una en particular que tristemente pasaría a la historia. A falta de pocos minutos de finalizar la primera mitad, en una jugada aislada sin ningún peligro, el balón fue controlado por el defensa soviético Eduard Dubinsky, que saldría jugando desde el fondo, cuando entonces apareció en su camino el delantero yugoslavo Muhamed Mujic, y con una patada criminal le fracturó la pierna derecha, causando la rotura de tibia y peroné. De manera insólita, el árbitro del encuentro, el alemán Albert Dusch, no vio la entrada y por lo tanto no sancionó a Mujic. Fueron en cambio sus propios compañeros quienes hicieron justicia. Mientras Dubinsky se estremecía en el suelo de dolor, los jugadores yugoslavos sacaban del campo a Mujic en medio de una lluvia de silbidos. Al atacante de origen bonio no solo se le terminaba el partido, sino también todo el mundial, siendo enviado de forma inmediata a casa por la Federación Yugoslava, y no volvería a jugar nunca más para su selección. La peor parte, sin embargo, se la llevaría el pobre Dubinsky, quien fue llevado inmediatamente al hospital y más tarde de regreso a su país. La gravedad de la lesión lo dejó parado por nada menos que 1 año y medio, y cuando volvió a jugar, su nivel estaba lejos de ser el mismo, decayendo cada vez más su rendimiento. Y para peor, 6 años después del incidente, Dubinsky sufriría un sarcoma en su pierna, un tipo de cáncer que lo obligó a que se la amputaran y ocasionara su retiro temprano del fútbol. Finalmente, tras unos últimos meses de agonía, falleció el 11 de mayo de 1969 en Moscú, con apenas 34 años. La jugada en cuestión sería conocida como la patada de la muerte, y debido a lo que fueron sus posteriores consecuencias, se la podría considerar también como la peor entrada en toda la historia del fútbol. En cuanto al partido, los soviéticos vencerían por 2-0, un resultado que pasó completamente a segundo plano y sería de poco consuelo para sus preocupados compañeros. Entramos ya en la segunda jornada, donde Yugoslavia se medía ante Uruguay. El equipo balcánico, tras la derrota, necesitaba ganar para seguir en carrera, mientras que una victoria metía a los charrúas prácticamente en los cuartos de final, y así parecía ir todo cuando Cabrera puso en ventaja al equipo uruguayo. Sin embargo, en una ráfaga de 4 minutos, los yugoslavos dieron vuelta al asunto. El resto del juego fue Uruguay presionando y buscando sin éxito el empate. Y faltando 2 minutos, Jerkovic liquidó el asunto anotando el 3-1 final, resultado que dejaba este grupo al rojo vivo. Al otro día, Colombia enfrentaba a la Unión Soviética, aún con el ánimo por el suelo tras la lesión de Dubinsky y con otros jugadores arrastrando molestias tras el partido ante Yugoslavia, el equipo rojo seguía siendo el favorito por sobre la debutante selección cafetera, y en tan solo 10 minutos ya lideraban por 3-0, ventaja más que tranquila para darse por ganador. Pero Colombia a estas alturas jugaba ya sin nada que perder, y nunca se rindió a pesar de la adversidad en el resultado. Un gol de a 0 puso el marcador 3-1 en la primera mitad. En el segundo tiempo, Chislenko anotó el cuarto
cuarto y ahora sí, la situación parecía irremontable. Fue entonces que a los 68 minutos llegaría una jugada histórica. Tiro de esquina para Colombia. El legendario Lev Yashin ordena su defensa esperando el centro, pero queda completamente engañado por Marcos Kohl, cuyo remate rasante buscó la portería y dejó a todo el mundo desprevenido. De esta manera se anotaba el primer y hasta el momento único gol olímpico en la historia de los mundiales. Los soviéticos no lo podían creer, y si bien la distancia seguía siendo de 2 goles, ese inusual tanto concedido los llenó de dudas y por el contrario entusiasmó a los colombianos. A medida que se acercaba el final, los cansados rivales cedían la posesión y con goles de Rada y Klinger, los cafeteros lograban la hazaña y empataban el partido 4-4, el primer punto de Colombia en la historia de los mundiales. La alegría en el país sería enorme y desde entonces se empezó a popularizar la frase de que las siglas en la camiseta soviética que formaban un CCCP significaba "con Colombia casi perdemos". El empate por supuesto no le cayó para nada bien a los rojos, que ahora deberían jugarse el todo por el todo ante el aguerrido Uruguay para seguir en carrera. La matemática era simple, una victoria y empate metían a los soviéticos en los cuartos, mientras que la celeste estaba obligada a ganar. Esto los obligó a inevitablemente tomar el protagonismo, pero quedarían descolocados cuando a los 38 minutos Alexei Mamikin anotaba el primer gol para los rojos. Uruguay estaba contra las cuerdas, pero pudo encontrar el respiro cuando Sacía marcó el empate. Ahora necesitaban un gol más para clasificar. A pesar del empuje Cherrúa, el equipo soviético se defendía muy seguro y a falta de un minuto, con los sudamericanos jugándose el todo por el todo, Valentín Ivanov puso el 2-1 final que decretó la historia. La Unión Soviética avanzaba a los cuartos de final y Uruguay de forma temprana se iba para casa. En el otro partido, Colombia todavía contaba con una remota chance de clasificar si vencía a Yugoslavia, y tras el empate conseguido ante los soviéticos había lugar para el optimismo. Sin embargo, el enorme esfuerzo hecho en ese partido los dejó muy cansados, mientras que los balcánicos, en mejor estado físico, salieron a por todo. El 5-0 final no dejaba ningún tipo de dudas, y de esta manera, las dos selecciones de UEFA clasificaban a los cuartos, mientras que las dos de Conmebol resultaban eliminadas. A pesar de haber cedido un punto ante Colombia, la Unión Soviética pasaba como líder, Yugoslavia avanzó como segunda, Uruguay se iba con bronca, y los cafeteros, a pesar de ser últimos de zona, se marchaban con la frente en alto. El grupo 2 se jugó en el mejor estadio del mundial, el Nacional de Santiago, y lógicamente allí estaba el equipo anfitrión, junto con 3 rivales europeos, Alemania Federal, Italia y Suiza. El 30 de mayo, el estadio se colmó de gente para ver a su selección. La Roja hacía su presentación ante el combinado helvético, quienes de forma sorpresiva se adelantaron en apenas 6 minutos con el tanto de Gutrich, pero con el empuje de su gente, Chile presionó y a poco de terminar la primera mitad, consiguió el empate por intermedio de Leonel Sánchez. El mismo jugador marcaría su doblete apenas iniciado el complemento, y a los 10 minutos del mismo, Ramírez puso cifras definitivas. El 3-1 le daba al dueño de casa el comienzo perfecto. Al día siguiente, alemanes e italianos empataron sin goles en un partido que, por la calidad de los equipos, prometía mucho en la previa, pero que terminó siendo decepcionante. 3 días después de su debut, Chile debía jugar frente a Italia, pero lo que en un principio debía ser una fiesta, terminó siendo todo lo contrario. Y las razones se encuentran en la previa del juego, cuando un diario italiano publicó una nota donde describía la situación de Chile como país y como sociedad en general. La nota en cuestión estaba lejos de ser una simple opinión, estaba llena de palabras ofensivas y denigrantes, algo que lógicamente causó muchísimo repudio en el país sudamericano. Los periodistas italianos implicados fueron obligados a salir del país, pero aún así, la situación estuvo lejos de calmarse. El ambiente en la previa era hostil, y los jugadores italianos, conscientes que no recibirían la más cálida de las bienvenidas, entraron a la cancha arrojando flores como muestra de paz. Esto poco le importó al público, que no solo devolvió las flores, sino que respondió con una fuerte ola de silbidos. Lo que vendría a continuación estaría lejos de ser un partido normal. Empujados por sus hinchas, Chile salió con todo, mientras que Italia se defendía aplicando su siempre confiable catenaccio, aunque esta vez la marca sería excesiva. Y en apenas 7 minutos, Ferrini le pegaría una patada a Honorino Landa, y por esta acción sería expulsado del partido. Indignado por la decisión, el italiano se negó a abandonar el campo, y tras varios minutos de protesta, tuvo que ser retirado por los propios carabineros. Esto no haría más que aumentar el ambiente agresivo entre los rivales y la hinchada, quienes a estas alturas ya habían perdido la paciencia. A los 38 minutos, Leonel Sánchez, goleador y figura de Chile, desbordó por la banda hasta que fue derribado por el defensa Mario David, que continuó pegándole a Sánchez mientras este todavía estaba en el suelo. En respuesta a esto, el chileno lo bajó de una trompada. A pesar del incidente, el árbitro
árbitro inglés, Ken Ashton, no expulsaría a ninguno de los dos y el juego continuaba. Pero daba la impresión que el próximo en reaccionar se iría a las duchas, y ese sería David, que le encajó a Sánchez una patada voladora y ahora sí se iría expulsado. Con 2 jugadores menos y recibiendo silbidos e insultos por cada pelota que tocaban, la escuadra azzurra se notaba completamente resignada y era cuestión de tiempo que Chile se lo lleve por delante. Así fue como a los 30 de la segunda parte, Jaime Ramírez anotó el tanto que puso a la Roja en ventaja e hizo estallar el estadio. Luego de ese gol, el partido se terminó, porque los italianos ya no reaccionaban y a falta de 4 minutos, Jorge Toro marcaba el 2-0 final de lo que pasaría a ser conocida como la Batalla de Santiago. Pero el asunto estuvo lejos de terminar allí. La prensa italiana contraatacó y criticó ferozmente a los jugadores chilenos, acusándolos de caníbales, mientras que también apuntarían sus críticas hacia el árbitro del juego. Ashton posteriormente reconocería que en un momento pensó incluso en suspender el partido por la agresividad en el terreno de juego. Pero en fin, la cuestión es que Chile lograba su segundo triunfo y la clasificación a los cuartos de final. Ahora tocaba jugar su tercer partido con Alemania, que un día después de la Batalla de Santiago venció por 2-1 a su vecina Suiza, resultado que los dejaba muy bien parados de cara a la fecha final. La situación para la última fecha era la siguiente: Chile estaba puntera y clasificada, mientras que Suiza eliminada. Esto dejaba a Italia y Alemania Federal en busca de la plaza restante. Los teutones llevaban la ventaja y les bastaba con empatar, mientras que la azzurra dependía prácticamente de un milagro. Necesitaba ganarle por un amplio margen a los suizos y esperar que Chile, sí, justo Chile, les dio una mano derrotando a los alemanes. Lo cierto es que después de lo que había sido su histórica hazaña, el elenco local decidió guardarse sus principales figuras para evitar posibles lesiones o suspensiones de cara a los cuartos de final. Chile aguantó durante toda la primera mitad, pero ya en la segunda, Alemania hizo valer su jerarquía y anotó 2 goles que le daban un triunfo cómodo y a su vez la clasificación. En el público chileno la derrota no fue del todo mal recibida, con el equipo ya clasificado y a su vez con la satisfacción de ver cómo Italia se iba eliminada sin jugar. Es así como el partido entre la azzurra y los helvéticos fue solo para cumplir con el calendario. Daba igual cómo terminara, ambas después del mismo tenían que regresar a casa. La victoria de 3-0 final le daba a los italianos una decorosa despedida de un mundial que había sido para ellos una auténtica pesadilla, casi tanto como Suiza, que habiendo perdido sus 3 partidos, fue la única selección que no sumó puntos en todo el certamen y por eso terminó en la última colocación. El grupo 3 se jugó en el Estadio Sassualito de Viña del Mar y tenía como principal atracción al vigente campeón, Brasil, y al ya consolidado mejor jugador del mundo, Pelé. Los rivales de la verde amarela serían México, Checoslovaquia y España. El debut de los campeones fue ante el combinado azteca y sería un triunfo tranquilo por 2-0, con goles de Zagallo y de O'Reilly, que se perfilaba para volver a ser la gran estrella del torneo como 4 años atrás en Suecia. En el otro partido se enfrentaban la siempre dura Checoslovaquia contra España. La Furia Roja llegaba a la Copa del Mundo como un gran equipo, formado en buena parte con la base del Madrid, campeón de las primeras 5 Copas de Europa, incluyendo al que fuera su goleador y figura, Alfredo Di Stéfano. Tras ser completamente ignorado por Argentina desde 1947 y ya representando a España no habiendo clasificado al Mundial de Suecia, la saeta rubia llegaba a Chile ya con 35 años. Estaba claro que esta era su última oportunidad para disputar la máxima cita, pero desafortunadamente una lesión en un juego de preparación hizo poner su participación en duda. A pesar de finalmente ser incluido por Helenio Herrera como uno de los 22 seleccionados, Di Stéfano nunca se pudo recuperar de dicha molestia y sería incapaz de disputar siquiera un minuto, quedando siempre fuera del banquillo. Y así fue como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol se quedaba sin la posibilidad de jugar el Mundial, sin dudas la única cuenta pendiente dentro de su brillante carrera. El que en cambio sí pudo jugar el Mundial para España sería el húngaro Ferenc Puskás, el que fuera líder del equipo de oro Magyar en Suiza. Tras huir del país debido a la revolución de 1956, encontró su refugio en España, donde se convertiría en una leyenda del Real Madrid. En épocas donde todavía se podía representar a más de una selección, Puskás acudió al Mundial 62 para darle una mano a la Furia Roja. Aunque al igual que Di Stéfano, el húngaro llegaba ya sobre lo que era el final de su carrera, y su nivel estaría lejos de ser como el de 8 años atrás. A pesar de los problemas iniciales, España llegaba a este Mundial como candidata a, por lo menos, avanzar junto a Brasil a los cuartos de final. Pero en su primer partido chocaron con una muy ordenada Checoslovaquia, que neutralizó cualquier intento de ataque del equipo español, a veces siendo necesario recurrir a la pierna fuerte, y que faltando 10 minutos, aprovechando ya el desgaste de la Roja, anotarían el único tanto del partido. El plan de los checoslovacos había salido a la perfección. Y ahora, para la segunda jornada, les tocaba enfrentarse a Brasil. Ellos sabían que ante un rival tan poderoso, no quedaba otra opción que una vez más meterse atrás y frenar sus ataques. Es así como los centroeuropeos impusieron otra vez una marca rigurosa, y Pelé, que ya venía arrastrando molestias desde antes
antes del partido, no aguantó más en el segundo tiempo, teniendo que ser retirado del campo tras un desgarro, no solo perdiéndose lo que quedaba del juego, sino también el resto del mundial. Se acababa así, de forma muy temprana, el campeonato para O'Reilly, y su equipo ahora debía hacerle frente a lo que era una baja más que sensible. Para colmo, el empate 0-0 final provocaba que todavía no se aseguraran la clasificación, mientras que para los europeos era un punto más que valioso. Otra que se jugaba mucho en su segundo partido era España. Tras su sorpresiva caída en el debut y sabiendo que brasileños y checoslovacos habían sumado un punto cada uno, estaban prácticamente obligados a vencer a México. De lo contrario, se marcharían rápidamente hacia casa y una vez más sufrirían las mismas complicaciones. El equipo tricolor se defendió con dureza y dispuesto a sacar el empate, resultado que estaban consiguiendo exitosamente hasta el último minuto del partido, cuando Joaquín Peiró llegó al rescate de España y logró vencer finalmente a Carvajal. El agónico triunfo por la mínima dejaba a la Roja con vida en el Mundial, mientras que para México resultaba en otra temprana eliminación. La situación de cara a la fecha final era la siguiente: Brasil y Checoslovaquia llegaban como líderes y necesitaban de apenas un punto cada uno para asegurarse su pasaje a cuartos, mientras que España tenía que hacer la tarea difícil y vencer a Brasil, de lo contrario sería el final del camino. Tras la baja de su principal estrella, la canariña no llegaba en su mejor momento anímico. Para evitar una caída del rendimiento, el técnico Aimoré Moreira tomaría dos decisiones importantes. Primero, el ingreso de Amarildo para ocupar el lugar que había dejado Pelé, y segundo, ante la baja de su ancho de espada, que la pelota le llegue siempre al ancho de Basto, Garrincha. Un crack con todas las letras, habilidoso gambeteador que aprovechaba el hecho de contar con una pierna más grande que la otra para engañar por completo a sus rivales con los regates. Y las decisiones tácticas dieron sus frutos. Con un doblete de Amarildo, reemplazante de Pelé, Brasil superó la que era hasta ese momento su prueba más difícil, y dejando atrás las adversidades, se impuso por 2-1 ante una España que nunca se pudo recuperar del tropiezo en el primer partido, y debía regresar más temprano de lo esperado a casa. El otro partido entre Checoslovaquia y México se jugaría un día después, con los europeos sabiendo de antemano que ante la derrota española ya estaban clasificados sin importar lo que pase. Es por eso que para evitar problemas innecesarios se presentarían al tercer partido con un equipo alternativo. Los aztecas por su parte buscaban imperiosamente ganar. Ya habían pasado nada menos que 5 mundiales donde, salvo por su empate ante Gales en el 58, en el resto de partidos solo conocieron la derrota. Con tantas frustraciones, era hora de demostrar todo lo que habían crecido, y el escenario de cara a su duelo ante Checoslovaquia era el ideal, ya que con unos clasificados y otros eliminados no había ningún tipo de presión, pero sufrieron un duro golpe cuando en apenas 15 segundos, Václav Macek anotó desde prácticamente el vestuario. Este gol sería por mucho tiempo el más rápido en la historia de los mundiales, hasta que su marca sería superada por Hakan Şükür en 2002. Pero justo cuando parecía que nos íbamos camino a otra derrota y otro mundial sin puntos para México, rápidamente conseguirían remontar. Y es así como, gracias a los goles de Díaz, del Águila y Hernández de penal en el último minuto, el equipo mexicano vencía por 3-1 y conseguía su primer triunfo en la historia de los mundiales. Después de tantos inconvenientes, por fin lograban quedarse con los 2 puntos, un resultado que además le ayudó a evitar ser colista de zona por primera vez, superando a España por diferencia de gol. Para Checoslovaquia la derrota no significaba mucho, pero era sin dudas una importante advertencia para que no deban confiarse más. Brasil, por su parte, cumplió con su tarea y fue líder de su grupo a pesar de las dificultades. Los partidos del grupo 4 se jugaron en Rancagua y contaba con las selecciones de Inglaterra, Hungría, Argentina y Bulgaria. Después de lo que había sido el desastre del 58, la albiceleste se encontraba todavía golpeada tras aquella frustración y cruzó la cordillera con más dudas que certezas. Lejos de pensar en ganar el mundial como en Suecia, el seleccionado argentino llegó al torneo con una postura mucho más reservada y con el mero objetivo de no hacer de vuelta un papelón. El equipo del Toto Lorenzo contaba una vez más con buenos jugadores, pero la desorganización y la poca confianza impedía que Argentina pueda demostrar una vez más su potencial. En su primer partido frente a Bulgaria, se adelantaron en apenas 4 minutos tras el gol de Héctor Facundo, quizás por el miedo a sufrir los mismos problemas que en Suecia. A partir de allí la albiceleste no se apuró en buscar ampliar la ventaja y en cambio se dedicó a defenderla, y en este caso tuvo suerte que enfrente tenía un equipo búlgaro que era debutante en la cita. El resto del partido sería entonces bastante aburrido. El triunfo argentino por la mínima le aseguraba los 2 puntos, pero el no querer arriesgarse a buscar más goles ante el rival más accesible del grupo sería algo que a la larga le iba a costar caro. Un día más tarde se enfrentarían 2 poderosas selecciones europeas, Inglaterra y Hungría. Los inventores del fútbol llegaban, como siempre, con la obligación de hacerse respetar, mientras que los húngaros, luego de desarmarse tras el milagro de Berna y fracasar rotundamente en Suecia, lograrían resurgir y conformar un equipo muy sólido para el torneo de Chile, que si bien estaba lejos de aquel mítico equipo de oro, seguía siendo una escuadra de grandes jugadores, entre los que se destacaba su goleador, Florian
Florian Albert. Solo el arquero, Gyula Groxis, era sobreviviente de la camada del 54, y ante los ingleses consiguieron adelantarse a los 17 minutos gracias a Lajos Tichy. En el segundo tiempo los británicos consiguieron llegar a la igualdad por intermedio de un penal, pero ni bien Hungría sacó del medio, Albert puso a los magiares de vuelta en ventaja, que con mucha seguridad defendieron hasta llevarse un triunfo por 2-1 importantísimo, ya que era ante su rival de grupo más complicado. Para la segunda fecha, la decadente Argentina se medía con Inglaterra. Sabiendo que el empate no era un mal resultado, la albiceleste buscaría defenderse con todo, mientras que los ingleses, tras su derrota en el primer partido, sabían que no había otra opción que ganar, así que se lanzaron rápidamente al ataque. Esta fue la primera ocasión donde Argentina utilizaría su camiseta alternativa de color azul, de nuevo aprendiendo de los errores del 58, cuando tuvieron que pedirle prestada la indumentaria al IFK Malmö. Pero en fin, tácticamente muy poco cambió de los argentinos con respecto al juego ante Bulgaria, pero como ahora tenían un rival más poderoso ofensivamente, sería muy difícil que salgan bien las cosas. Flowers, de penal, puso adelante a los Three Lions, y en el segundo tiempo consiguieron ampliar su ventaja, tras los goles de Bobby Charlton y Jimmy Graves. El descuento de San Filippo a falta de 9 minutos sirvió solo para decorar el resultado, y la victoria sería clara para los ingleses, que de esta manera volvían a estar en carrera. Mientras que para Argentina fue un golpe durísimo que comprometía seriamente sus chances de clasificar. El único consuelo era que al menos esta vez no fueron 6 como ante Checoslovaquia. De todos modos, si los espectadores buscaban un 6-1, solo tenían que esperar un día más tarde, ya que Hungría barrió sin atenuantes a una Bulgaria completamente devastada. La dupla de ataque, Tichy y Albert, volvería a brillar, con el primero anotando doblete y el segundo un hat-trick. No todas serían malas para los búlgaros, sin embargo, ya que Georgi Sokolov conseguiría anotar el primer gol de su país en un mundial, siendo en aquel momento el 4-1 parcial. De cara a la fecha final, Hungría ya había clasificado tras ganar sus 2 primeros juegos, mientras que a su vez, Bulgaria ya estaba eliminada tras sus respectivas derrotas. Eso dejaba solamente a Inglaterra y Argentina en búsqueda del segundo lugar de la clasificación. En primera instancia le tocaba al albiceleste enfrentar a Hungría, y ya se sentía en el ambiente ese frío recuerdo de lo que sucedió con Checoslovaquia en el mundial pasado, aunque para fortuna de los argentinos, esta vez era una situación bastante diferente. Con los magiares ya clasificados, estos se arriesgarían poco y nada, y decidieron alinear suplentes para cuidarse de cara al partido de los cuartos de final. Para el albiceleste la mesa estaba servida, y era una oportunidad inmejorable de conseguir el triunfo que los haga clasificar, pero había un gran problema. Y es que tanto se había ensayado defensivamente en la previa de este mundial, que ahora que era necesario salir a tomar la iniciativa, simplemente no sabían cómo hacerlo. El resultado fueron 90 minutos del equipo argentino atacando con mucho empuje pero nulas ideas, ante una Hungría sin ninguna prisa que solo buscaba que pase el reloj. El 0-0 final fue para Argentina casi como una derrota, ya que ahora necesitaban de un milagro de Bulgaria el día siguiente para pasar de ronda, de lo contrario era armar las maletas para casa. El problema era que el partido se jugaría recién al día siguiente, y los ingleses ya sabían que solo les bastaba con el empate para clasificar, y los búlgaros, sin muchas expectativas, tampoco pensaban arriesgarse mucho en ataque para volver a sufrir otra goleada. Así que prácticamente por acuerdo no escrito, el partido sería nuevamente un empate sin goles, un resultado que dejaba conforme tanto a Inglaterra, que clasificó, como a Bulgaria, que lograba su primer punto en mundiales. De esta manera, y por primera vez en la historia de la Copa, se utilizó la diferencia de gol como método de desempate, en este caso favorable a los ingleses, que si bien contaron con la ventaja de saber el resultado de sus rivales de antemano, para Argentina había pocas excusas, y el no haber intentado ampliar la ventaja ante Bulgaria, ni poder hacerle un gol a los suplentes de Hungría, dejaban en claro el escaso aporte ofensivo, y si bien en defensa mejoraron bastante en comparación a lo visto en Suecia, claramente les faltaba mucho para mejorar, y si la albiceleste buscaba algún día ser potencia mundial, todavía le quedaba un largo y duro camino. Llegamos hacia los cuartos de final, donde el reparto de sedes era simple. Los 4 líderes de cada grupo seguirían jugando en la misma ciudad, mientras que a los segundos no les quedaba otra cosa que mudarse. Esto es algo que afectó a la propia selección chilena, que por haber salido escolta de Alemania en su grupo, tuvo que abandonar la comodidad de Santiago y viajar hasta el extremo norte del país, donde los esperaba la Unión Soviética. Durante la fase de grupos, el estadio de Arica tuvo un promedio de 8.000 espectadores por juego. Para este partido, en cambio, la asistencia fue mayor a los 17.000, demostrando una vez más el
apoyo incondicional de los hinchas por la selección, que a pesar de todo, no llegaba en la previa como favorita, ya que sus rivales estaban bien sólidos y asentados. A Chile solo le quedaba el empuje de su gente, que no era poco. Y con mucho entusiasmo salió con todo a buscar el gol tempranero, mientras que los soviéticos, al igual que les pasó contra Colombia, quedaron abrumados por el atrevimiento del fútbol sudamericano. A los 11 minutos, Leonel Sánchez hacía estallar las gradas. 15 minutos más tarde, la Unión Soviética llegaba al empate por intermedio de Chislenko. Pero Chile no quería dar el brazo a torcer, y apenas 3 minutos más tarde, consiguió recuperar la ventaja gracias al tanto de Eladio Rojas. Ya entrado el segundo tiempo, a los soviéticos se les iban las ideas a la par que aumentaba el cansancio, mientras que los chilenos se agrandaban cada vez más con el pasar de los minutos. Y cuando sonó el silbato, Arica fue una fiesta. Para Chile era algo histórico. Logró avanzar a semifinales de su propio mundial, superando incluso sus propias expectativas. En Viña del Mar, Brasil e Inglaterra se enfrentaban en un duelo clásico donde no había ningún claro favorito, ya que si bien la verde amarela había ganado su grupo y era el vigente campeón, la ausencia de Pelé todavía sembraba ciertas dudas en la previa, y sus compañeros tenían la misión de terminar con las mismas, en especial su ahora nueva estrella Garrincha, quien a base de regates y juego bonito sería una pesadilla para los defensas ingleses. El mediapunta fue la gran figura de la tarde anotando doblete, y si bien no llegó a 3 para llevarse la pelota, se llevó algo todavía mejor, un nuevo amigo, ya que durante el partido un perro ingresó al campo de juego para luego ser retirado. El animal sería posteriormente adoptado por Garrincha y fue considerado por los brasileños como un amuleto de buena suerte para el resto del torneo. La canariña ganaba por 3-1 y otra vez entraba en semis. Ya para estas alturas quedaba claro que el equipo podía lucir sin problemas a pesar de no contar con Pelé, y sus rivales, a partir de ahora, debían estar más que atentos. Nos vamos de vuelta a Rancagua. Allí se enfrentaban dos selecciones vecinas, Checoslovaquia y Hungría, y aquí sí que nadie se la podía jugar por alguno en la previa, ya que pintaba para ser un duelo muy parejo que se definiría solo por detalles, y dicho y hecho, así sería la cuestión, ya que un solitario gol de Scherer a los 13 minutos del primer tiempo le sería suficiente a Checoslovaquia para mantener la ventaja, avanzar a semifinales y dejar en el camino a un rival complicadísimo que dejó todo hasta el final. Para cerrar, en el Nacional de Santiago se presentaba Alemania contra Yugoslavia, en un duelo que ya se hizo habitual en esta instancia, ya que tanto para Suiza 54 como Suecia 58, balcánicos y teutones coincidieron también en los cuartos de final, en ambas ocasiones resultando la Mannschaft vencedora. Y más allá de aquí también ser favoritos, este equipo alemán no estaba en su mejor momento, siendo sus ataques poco efectivos, con Yugoslavia aguantando y arriesgando de contragolpe. Es así como a falta de apenas 5 minutos para el final, Alemania pagaría caro su imprecisión y Radakovic con un potente zapatazo anotaba el único gol del partido. La tercera entonces fue la vencida para Yugoslavia, que conseguía finalmente tomarse revancha de los alemanes y alcanzaba por segunda ocasión en su historia las semifinales del torneo. Solo quedaban 4 equipos en carrera y curiosamente la llave quedó conformada de un lado por rivales sudamericanos y del otro de europeos. Empezando por los primeros, Brasil debía recibir a Chile en su sede de Viña del Mar, pero sucedería un cambio inesperado, ya que antes de empezar el torneo nadie se esperaba que la Roja llegara tan lejos como las semis, y al ver que este partido se jugaría en el Estadio Sausalito, mientras que el Checoslovaquia vs Yugoslavia estaba designado para el Nacional de Santiago, desde la FIFA se tomó una decisión más que polémica, ya que último minuto se invirtieron las sedes. De esta manera, Chile podía regresar a jugar en Santiago y conseguir una mayor recaudación. Esta decisión no cayó nada bien para los de Viña del Mar, quienes se vieron despojados y sin la posibilidad de ver a la selección jugar en su estadio, y obviamente esto también molestó a los brasileños, quienes por primera vez debían abandonar la ciudad. Más allá de toda la inconformidad, desde la verde amarela decidieron enfrentar esta adversidad de la forma que mejor sabían, saliendo a jugar. Con más de 76.000 espectadores, este partido fue el de mayor asistencia en el mundial, y hay que decir que ambos equipos estarían a la altura de semejante escenario. Rápidamente Garrincha tomó el protagonismo, y a la media hora ya había anotado 2 goles para darle a Brasil una ventaja más que cómoda. Pero los anfitriones sabían que si tocaba irse de la competencia, había que hacerlo con honor, y es así como Jorge Toro marcó el 2-1 a poco de finalizar la primera mitad. En el complemento el partido siguió siendo muy entretenido, con Babá anotando el tercero para Brasil a los 47 y Sánchez descontando una vez más para la Roja a la media hora. Con el 3-2 en el marcador, los brasileños buscaban liquidar el asunto mientras que Chile se ilusionaba con lograr un agónico empate. Y es así como a los 78, y demostrando una vez más su calidad en ataque, Babá anotó su doblete y de esta forma dejaba el asunto 4-2. Con el partido ya cerca de terminar, empezaría el infaltable festival de las patadas. Primero, Landa fue expulsado para Chile, pero la acción más recordada sucedería 3 minutos más tarde y en contra de Brasil, cuando Garrincha, harto de recibir patadas, se desquitó con Rojas y tras derribarlo, el árbitro del partido, el peruano Yamazaki, expulsó al crack brasileño. El vigente campeón ganaba el partido y alcanzaba una vez más la final
final del torneo, pero el sabor sería agridulce, ya que ahora Garrincha quedaba suspendido. Es aquí donde desde la Federación Brasileña presionaron a la FIFA para que se anule la expulsión, y estos últimos, de forma sorpresiva, accedieron a la petición. La otra semifinal enfrentaba a checoslovacos y yugoslavos en Viña del Mar. Inconformes con el cambio abrupto de sede, solo 5.800 espectadores asistieron al estadio, siendo esta la semifinal de mundial con menos asistencia de la historia, un dato negativo que empaña bastante este certamen. Pero en fin, al menos los pocos que asistieron pudieron jactarse de ver un partidazo, y es que tras un primer tiempo de poca acción, en el segundo se activaron todas las emociones. Kadaraba puso en ventaja a los checoslovacos en apenas 3 minutos del complemento, pero a falta de 20 para el final, Jerkovic anotaba el empate, y cuando parecía que nos íbamos directo hasta la prórroga, apareció Scherer una vez más al rescate de Checoslovaquia, poniendo a los suyos en ventaja al minuto 80 y apenas 4 minutos después, liquidando el asunto con un penal. El resultado de 3-1 metía a Checoslovaquia por segunda vez en una final del mundo. La primera, recordemos, fue ante Italia en 1934. En el duelo por el tercer lugar, chilenos y yugoslavos buscarían despedirse del certamen consiguiendo la medalla de bronce. Y el partido, más allá de jugarse sin la presión del título, resultó ser bastante parejo y friccionado. Y cuando parecía que el asunto iba a finalizar empatado, Eladio Rojas en el último minuto le daba el triunfo a su selección y hacía enloquecer al Estadio Nacional. Chile lograba la medalla de bronce en su propio mundial, la mejor actuación de la Roja en toda su historia hasta la fecha. Los jugadores fueron los héroes y quedaron en el recuerdo del hincha a partir de allí. Y es así como llegamos al partido decisivo, la oportunidad para Brasil en lograr el bicampeonato o de Checoslovaquia en lograr su primer título. Ambos equipos habían compartido grupo en la primera fase. La canariña se las ingenió para decir presente en esta final a pesar de las dificultades, logrando finalmente contar con Garrincha pese a su suspensión, aunque con Pelé viendo el juego desde la tribuna. Los europeos fueron un equipo muy sólido desde atrás y sin haberse destacado mucho en ofensiva, dejaron en el camino a rivales complicados para llegar hasta allí. El 17 de junio, a las 2:30 de la tarde en Santiago, el partido se puso en marcha y esta vez, a diferencia de lo sucedido en Suecia, los brasileños jugarían con la tradicional camiseta verde-amarela. Aunque hubo algo que se repitió 4 años atrás, y es que Brasil comenzaría el partido en desventaja, ya que tras unos primeros minutos sin grandes acciones, un avance del goleador Scherer irrumpió la defensa rival y tras un excelente pase, Joseph Masopust quedó de frente al arquero Gilmar, definiendo rápido y antes de cualquier reacción. Para sorpresa de todos, Checoslovaquia se ponía en ventaja, y la pregunta era por cuánto tiempo y si de verdad eran capaces de poder sostenerla. Lo irónico es que lejos de todavía intentar acercarse, el gol del empate para Brasil llegaría de la forma menos esperada. Apenas 2 minutos después del tanto checoslovaco, la canariña tiene un lateral en ofensiva. Amarildo avanza por la banda y amaga con lanzar un centro, pero termina siendo un remate directo hacia el arco. Y es ahí donde falla el guardameta William Schroff, que convencido con esperar el centro, deja su primer palo muy descubierto para que el atacante brasileño lo sorprenda con el disparo, 1-1 y de vuelta todo como empezó. Con el ánimo de haber empatado, Brasil empezó a crecer y a medida que pasaban los minutos encerraba cada vez más a Checoslovaquia. A pesar de los intentos, el resultado tras los 45 minutos no se modificó. En la segunda mitad la cosa no cambiaría mucho, con los brasileños ganando protagonismo y los europeos agazapados buscando algún contraataque. Pero una vez más, Amarildo sería una pesadilla para los que defendían en la banda. Y a los 69 minutos lanzó un centro pasado y más alto que todos, se anticipó Cito para cabecear y marcar el 2-1 que daba vuelta a la historia. Con ahora el resultado a favor de Brasil, el partido se rompió por completo y los checoslovacos se lanzaron, ya sin nada que perder, en busca del empate. Hubo una jugada dudosa donde los europeos reclamaron un penal. Josef Jelinek remató frente al arco y la pelota pareció dar en el brazo del defensa Yalma Santos, pero el árbitro optó por no sancionar. Minutos después, la tarde para los checoslovacos se puso todavía peor cuando a falta de 12 minutos y luego de un centro inofensivo en su área, el arquero William Schroff sale a cortar el envío, pero tras su salto y de manera insólita termina siendo cegado por la luz del sol, soltando la pelota tras su caída, dejándole así el gol servido a Baba, que sin haber salido a presionar, terminó encontrando el tanto que liquidaba el asunto en favor de los sudamericanos. Luego de ese 3-1, el resto del partido estuvo de más. Con 2 goles de ventaja, la canariña bajó el pie del acelerador y Checoslovaquia perdería toda su motivación. Tras el silbatazo final, Brasil era bicampeón del mundo, revalidando el título ganado en Suecia y extendía su reinado por 4 años más. Babá sería el goleador del equipo y a su vez del torneo con 4 anotaciones, este último logro compartido con otros 5 jugadores. Amarildo fue el mejor jugador de la final, anotando el primer gol y asistiendo en el segundo, pero sin dudas, la gran figura de Brasil a lo largo del torneo sería Garrincha, que con sus regates y fútbol alegre deleitó a todos
partidos en el Mundial. El capitán Mauro fue el encargado de levantar la Copa Jules Rimet frente a los espectadores. Y en cuanto a Pelé, realmente fue una lástima el hecho de perderse casi todo el torneo, sobre todo porque ahora llegaba en la que quizás era la mejor etapa de su carrera. Pero a pesar de haber jugado solo 2 partidos, O'Reilly podía darse el lujo de ser bicampeón y a futuro tendría sin duda la posibilidad de revancha. Hay que darle mucho mérito al equipo en general por haberse levantado tras sufrir la baja de su más importante figura. Este torneo para Brasil significó la demostración que habían llegado para quedarse. Hoy en día vemos a la verde amarela como potencia mundial, pero sin dudas la base del éxito fue aquel bicampeonato, ya que significó una bisagra para lo que vendría más adelante. Y en cuanto al torneo en general, no hay dudas que Chile 62 dejaría muchas historias para contar, tanto positivas como negativas. En lo bueno, tenemos un torneo con un formato mucho más sencillo a todos los intentos anteriores, con un campeón muy vistoso y con jugadores de gran talento. Pero por el otro, tampoco podemos pasar por alto el hecho que este fue, muy posiblemente, el mundial más violento de la historia. Si bien durante este repaso hablé solamente de los 2 partidos más infames, es decir, la batalla de Santiago y el partido entre soviéticos y yugoslavos, lo cierto es que las patadas y el juego brusco fueron una constante durante todo el torneo, e incluso en los partidos más atractivos también hubo mucho juego desmedido. Estamos entrando en una época donde el fútbol empieza a ser visto desde otra perspectiva. Ya no son los tiempos donde se jugaba con 5 delanteros y se volcaba el juego al ataque. Ahora, novedades tácticas como el catenaccio y otros esquemas de estilo defensivo terminarían cambiando para siempre la forma de ver este deporte. Y parte de ese resultado es lo que vimos en este mundial, con una gran cantidad de equipos priorizando la defensa por sobre todas las cosas. Al final, el premio fue para el equipo que más intentó atacar. Parece mentira, pero hace apenas 8 años en Suiza tuvimos el que fuera el mundial con mayor promedio de gol en la historia. Ahora en Chile quedaba muy poco de aquel recuerdo. Pero más allá de cualquier asunto del juego, hay que decir que la organización del torneo fue un éxito, sobre todo si tenemos en cuenta las grandes dificultades que se presentaron antes de empezar. El hecho de haber sufrido apenas 2 años atrás el terremoto más devastador que se tenga registro y aún así organizar exitosamente un mundial es un enorme mérito para Chile, que habiéndolo perdido todo y sin sobrarle nada, lograrían sacar adelante una organización a la altura de lo que semejante escenario lo exigía. Si le sumamos además el hecho que su selección se mantuvo siempre a la altura de lo que esperaba su público y mucho más, entonces este mundial es un motivo suficiente para que estén orgullosos, porque aunque nada tuvieron, todo lo hicieron, y tras haberse hecho, el recuerdo queda vivo para siempre.